La Guerra de Invierno fue un conflicto bélico entre Finlandia y la Unión Soviética que duró 105 días, desde el 30 de noviembre de 1939 hasta el 12 de marzo de 1940. El conflicto terminó con un tratado de paz por el que Finlandia cedía cerca del 10% de su territorio, un 20% de su capacidad industrial y el 33% de sus instalaciones productoras de energía hidroeléctrica, entre otras cosas, a la Unión Soviética. A pesar de lo anteriormente dicho, podría parecer que la Unión Soviética salió victoriosa del combate, algo que es completamente erróneo, pues a pesar de que la URSS logró satisfacer con exceso sus exigencias, no logró vencer a los finlandeses y mucho menos logró ocupar toda Finlandia como estaba principalmente planeado. Las pérdidas para superar las defensas finlandesas fueron tremendas. Además, su posición internacional sufrió considerablemente y fue puesta en duda la destreza combativa del Ejército Rojo tras las purgas políticas, un hecho que contribuyó fuertemente a la decisión de Hitler de lanzar la Operación Barbarroja. Por otra parte, aunque los finlandeses lograron retener su soberanía y atraerse la buena voluntad internacional, las duras condiciones de paz impuestas por la Unión Soviética provocaron en la población finesa su deseo de revancha y su acercamiento a la Alemania de Hitler, que se plasmaría en la guerra de continuación. La Guerra de Invierno es un tema interesante que podría tocar para otro vídeo, con la finalidad de explicar el cómo un ejército de 346.500 hombres y 32 tanques pudo frenar casi por completo a otro ejército de 760.578 hombres y 6.541 tanques. Pero hoy no vengo a hablar de la Guerra de Invierno, en este vídeo hablaré de un francotirador finlandés que, a pesar de la tensa situación, logró servir a todas creces a su nación causando la muerte de 705 soviéticos en lo que duró el conflicto, ganándose así el mérito de ser el francotirador más letal del mundo. Este hombre es nada más y nada menos que Simo Häyhä. Sin nada más que decir, empecemos con su historia. Simo Häyhä nació en el seno de una familia humilde de granjeros un 17 de diciembre de 1905 en la aldea de Kiiskinen en el municipio de Rautjärvi. Esta área estaba en la antigua región finlandesa de Karelia, que ahora es territorio ruso. Era un granjero de profesión y disfrutaba de varias aficiones diferentes, como esquiar en la nieve, cazar y disparar. Cuando cumplió los 20 años hizo el servicio militar en 1925 en un momento en que, luego de la independencia de Finlandia del Imperio Ruso en 1918, había entrado en una guerra civil por culpa de las revoluciones de febrero y octubre, que, sin entrar en más detalle, terminaron en que Finlandia quedaba libre del poder ruso, democrática al ser su príncipe Federico Carlos haber abdicado. Durante su entrenamiento Häyhä demostró buena técnica en las prácticas de tiro. Una vez que terminó su tiempo de servicio, regresó a su tierra natal para dedicarse a la vida del campo. Agricultura, ganadería y caza fueron lo suyo hasta el invierno de 1939. Luego de la guerra civil estaba más que claro en el pensamiento finés que la única amenaza de la libertad de Finlandia era la poderosa Unión Soviética. Las relaciones entre la URSS y Finlandia fueron frías desde el período de su independencia, esto debido a los resultados de la guerra civil finlandesa en la que los soviéticos intervinieron gravemente. Fue tan el odio adquirido por los finlandeses hacia los soviéticos que, acabada la guerra civil, grupos de activistas nacionalistas finlandeses realizaban frecuentes incursiones armadas en territorios soviéticos con el objetivo de lograr imponer la Gran Finlandia. Por todo ello, en 1932, la Unión Soviética firmó un tratado de no agresión con Finlandia y en 1934 se reafirmó el tratado por 10 años más. Sin embargo, Stalin se percató de que la frontera finlandesa que cruza el istmo de Karelia estaba a solo 32 kilómetros de Leningrado, siendo una excelente base para una invasión germana en el caso de que estallase la guerra con el Tercer Reich alemán. En abril de 1938, los soviéticos iniciaron negociaciones diplomáticas con Finlandia, con el objetivo de desarrollar una defensa unida contra Alemania. Poco a poco, las solicitudes soviéticas de intercambiar territorio con Finlandia se fueron convirtiendo en demandas, y un año después las negociaciones estaban estancadas mientras que la situación política europea se deterioraba rápidamente. En otoño de 1939, la Unión Soviética realizó su última demanda a Finlandia.
La frontera debía replegarse 25 kilómetros atrás desde Leningrado. Además debía permitir el establecimiento de una base naval en la península de Anko por 30 años. La Unión Soviética ofrecía a cambio un área en Karelia al doble de extensa, pero menos desarrollada que el territorio demandado. El gobierno finlandés rehusó aceptar las exigencias soviéticas. El 26 de noviembre tuvo lugar el bombardeo de Mainila, en el que artillería soviética atacó varias zonas cerca de la aldea rusa de Mainila, anunciando luego que el ataque había sido finlandés y que varios soldados soviéticos habían muerto. Los soviéticos exigieron de nuevo que Finlandia replegara sus tropas 25 kilómetros atrás de la frontera y que pidiera disculpas por el incidente. Finlandia negó estar involucrada en él y rehusó pedir disculpas. La Unión Soviética declaró entonces que el Pacto de No Agresión de 1934 dejaba de estar vigente y el 30 de noviembre atacó a Finlandia. Con el apodo de Belaya Smert en ruso. Y en español la muerte blanca, era la forma de referirse al francotirador finés que, con su frialdad a la hora de matar y su gran puntería y resistencia al frío, acabó con la vida de escuadrones de soldados y francotiradores de élite soviéticos por completo. Solo con el fusil estándar M28 Pistikorva, una variante finlandesa del fusil soviético Mosin Nagant, se le acreditan 505 muertes soviéticas, mientras que con el subfusil finlandés Suomi KT-31 se le acreditan otras 200 muertes. Para que te hagas una idea de cuánto es eso, haré lo siguiente. Tomando en cuenta que el conflicto duró 105 días y que, en total, Shimohei mató a 705 personas aproximadamente, en promedio mataría a 6 soviéticos por día. Esto asombra a todas luces considerando que ningún francotirador ha logrado matar a tantas personas en un periodo tan corto de tiempo. Para obtener tal logro es obvio decir que Shimohei era un francotirador excepcional, siendo capaz de inventar tácticas propias como el uso de un traje netamente blanco para ocultarse en la nieve, colocarse nieve en la boca para que no saliese vaho a la hora de respirar y de esa manera, no delatar su posición. No usaba mirilla o mira telescópica, puesto que según él, el francotirador tenía que alzar la cabeza para usarlas, también que podría delatar su posición si un rayo de sol impactaba en el lente, como también que por las bajas temperaturas el lente se empañaría o se rompería en el peor de los casos. Igualmente encontraba incómodo que la mira aumentase el tamaño del blanco. Por estas razones él siempre usaría la mira que viene con el arma por defecto. Otra táctica que empleaba era congelar nieve frente a él para que sus disparos no alcen la nieve, creando frente a él bloques de hielo. Shimo contaba con 2 armas, una de ellas es el rifle M28 Pistikorva, una variante finesa del rifle ruso Mosin Nagant. Su otra arma era el subfusil Suomi KT-31 que estuvo en servicio hasta el año 1998, que los soviéticos después lo tomarán y lo modificarán, creando los PPG-40 y PPSH-41. Cuando la fama de Shimo aumentó y en el ejército se convirtió en la figura que atormentaba y desmoralizaba a las tropas, adquirió el nombre de la muerte blanca. Fue tanto el temor que tenían los altos mandos y soldados ante este francotirador que se montaron operaciones de ataque para acabar con este francotirador finlandés que sin ayuda de ningún otro hombre estaba repeliendo los continuos avances del ejército rojo. Los rusos habían elaborado multitud de planes para acabar con él, incluyendo el envío de escuadrones, francotiradores y ataques de artillería, que no consiguieron ningún resultado. Lo peor que en el caso de los escuadrones y francotiradores, además de no tener éxito alguno, fueron aniquilados casi por completo. Los repetidos intentos soviéticos por liquidarlo estuvieron cerca de lograrlo durante un ataque de artillería cuyos fragmentos rasgaron la espalda de su abrigo blanco revelando su posición. Pero Shimo resultó ileso después del ataque. A pesar de su gran valentía y coraje a la hora de afrontar las situaciones de riesgo, el 6 de marzo de 1940 Jaija recibió un disparo, una bala expansiva impactó en su barbilla durante un enfrentamiento de corto rango. Sus compañeros lo recogieron y decían que le faltaba la mitad de su cabeza. Se presume que el disparo fue efectuado por un soldado soviético que disparó al azar mientras escapaba despavorido. Shimo Jaija recuperó su conciencia el 13 de marzo, el mismo día que se declaró la paz. A pesar de sus heridas, y pudo todavía apuntar y eliminar a sus adversarios. Tras la guerra, fue ascendido de cabo a teniente segundo por el mariscal de campo Carl Gustav Emil Mannerheim, el mismo mariscal que se encargó de crear las exitosas defensas en la Guerra de Invierno.
Ni antes que él ni posteriormente ningún soldado ha obtenido un ascenso en circunstancias tan dramáticas en la historia militar de Finlandia. Simo Häyhä tardó varios años en recuperarse de la herida causada por la bala que le había atravesado la mandíbula y le había destrozado la mejilla izquierda. Tras la Segunda Guerra Mundial se dedicó a la caza, sobre todo de alces, y a la cría de perros, y en varias ocasiones cazó con el presidente finlandés Urho Kekkonen. Cuando en 1998 se le preguntó cómo llegó a ser tan buen tirador, simplemente contestó que practicando. Sobre su formidable récord de muertes, decía que hice lo que se me ordenó lo mejor que pude. Simo Häyhä pasó sus últimos años en una pequeña aldea llamada Ruokolahti, situada en el sudeste de Finlandia cerca de la frontera con Rusia. Falleció el 1 de abril de 2002 por muerte natural. Sin duda Simo Häyhä fue un francotirador excepcional, que mantuvo la calma en las situaciones más riesgosas y significó para los soviéticos un terror que quizás podría ser comparable al que sentirían en la Operación Barbaroja. Si te gustó el vídeo no olvides en dejar tu like o tu comentario en caso de tener una duda, también recuerda que dejaré una encuesta para que el público sea capaz de escoger el siguiente tema a tratar. Sin más que decir, yo soy Chilean Wolmaper y nos vemos en la próxima, chao.